Maestra rural, poeta, abandonó su pequeño pueblo natal para sumergirse en lo más profundo de la realidad de Chile. Defensora incansable de los pueblos originarios y de la identidad latinoamericana, su vida estuvo marcada por dos grandes luchas: conseguir la educación pública y obligatoria para su país y la igualdad de derecho para las mujeres. Reconocida en todo el mundo, fue la primera escritora de habla castellana en recibir un premio Nobel. Docente, feminista y visionaria, Gabriela Mistral practicó una pedagogía que fue acción y también poesía. Es el año 1889. En Vicuña, un pueblo al norte desértico de Chile, nace Lucila Godoy Alcayaga, quien con el correr de los años pasaría a utilizar el seudónimo de Gabriela Mistral, en homenaje a dos poetas que admira, Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral. Su padre, maestro de escuela, la abandona cuando tiene 3 años. Crece junto a su madre, su abuela y su hermana, maestra rural, que la introduce en la profesión. Entonces fue una mujer que siempre vivió luchando en contra del sistema educativo chileno de esa época, que como todos los sistemas educativos de la época en América Latina era muy restringido. Ella básicamente es una cristiana, una mujer profundamente católica que en determinado momento se chocó también, ese fue su segundo desencuentro, con el establishment católico, con la cultura católica oficial, cuando quiso entrar a la escuela normal para estudiar para maestra y tener un título. El cura que había escuchado o había leído algunas de sus poesías, que ya empezaba a escribirlas, no le gustaron porque eran un tanto paganas, tenían tintes socialistas, etcétera, eran demasiado populares. Entonces fue rechazada también por la iglesia. Fue rechazada porque efectivamente la escuela de los años de principios del siglo XX era discriminadora, era racista, y Gabriela Mistral era una mestiza pobre en Vicuña. Eso caracteriza a Gabriela Mistral. Es originalísima como poeta por su autoformación y por una pedagogía natural de lo que serían pensar en los derechos del niño, en los derechos de cualquier ser humano. Chile era un país en esa época dividido entre católicos y agnósticos, muy fuerte, entre liberales y conservadores. Y ella no encajaba en ninguna de esas dos culturas porque era católica, pero no era conservadora, y tenía aspectos liberales, pero no era liberal. Entonces no encajaba en ningún lado, y la actividad cultural y política de esa época se polarizó mucho. Entonces ella siempre estuvo chocando. Es el año 1906. Gabriela Mistral, con tan solo 13 años, escribe sus primeros poemas. A los 15 comienza a trabajar y estudiar para maestra. Colabora con los periódicos regionales y presenta posiciones cercanas al feminismo y al socialismo. Ese mismo año escribe en el periódico La Voz del Elqui
un artículo que le genera problemas con la Iglesia. El texto se titula La instrucción de la mujer. Se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción. Y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo. Porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula. Instruir a la mujer es hacerla digna y hay que levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra. Gabriela Mistral quiere ingresar a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, pero no se lo permiten. Sus textos y poemas son resistidos por los círculos conservadores. Al llegar 1910, Gabriela, recién recibida de maestra, inicia su recorrido por los liceos de niñas del país. Viaja a lo largo de todo Chile. Ante sus ojos se despliegan las diversas realidades sociales, culturales y educativas que nutrirán toda su obra. También fue maestra urbana y en liceo de niñas, pero le encantaba la educación rural. Es decir, ella se convirtió en una sólida profesora y poeta de este mundo, del mundo rural y del mundo de los niños campesinos e indígenas. En un tiempo en que no se defendía a los indios, ella defiende a los indios. En un tiempo en que las mujeres rurales son vistas más bien prácticamente como instrumentos de trabajo. Ella habla de las mujeres rurales como seres humanos que deben leer, que deben ir a la escuela. Entonces ella llega a convertirse en una maestra que es a la par poeta, productora de una pedagogía diferente, en un ambiente chileno donde las maestras alemanas son las más valoradas, las mejor valoradas, y no una maestra mestiza como Gabriela, que además publicaba, era escritora cotidianamente en los diarios, con eso complementaba sus ingresos. Y bueno, entre las rarezas de Gabriela Mistral decide irse a ser maestra rural a la Patagonia. En Temuco, en la Patagonia, en estos lugares estuvo Gabriela Mistral. Por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Iba vestida de color arena. Era la directora del liceo. Gabriela tenía una sonrisa ancha y blanca en su rostro moreno por la sangre y la intemperie. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Durante las primeras 2 décadas del siglo XX, los trabajadores chilenos atraviesan una situación penosa. Una de las principales causas es el analfabetismo. Yo diría que fundamentalmente el contexto chileno en lo que se refiere a educación y a los grandes problemas tenía que ver con un asunto relacionado con la obligatoriedad o no obligatoriedad de la educación primaria. Ese es un tema que, por ejemplo, en casos como Argentina, México y otras partes se había zanjado o estaba por zanjarse, ¿no? En el caso chileno se habían dado algunas iniciativas legales desde más o menos los mismos tiempos que en el caso de Argentina, ¿no es cierto?, en los años 80, pero sin embargo eso no había arribado a ningún buen puerto. En 1920, las fuerzas populares y la clase media se unen
y el senador por la Alianza Liberal, Arturo Alessandri, es elegido como presidente. Al año siguiente, Alessandri presenta un programa de reformas que contempla, entre otros aspectos, el de la separación de la Iglesia y el Estado, el cumplimiento de la educación básica obligatoria y la elección directa del presidente y del vicepresidente mediante el sufragio popular. Mistral es una importante impulsora de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que se sanciona ese mismo año. El analfabetismo disminuye de forma progresiva. En 1922, Gabriela emprende un viaje hacia México, atraída por los vientos de la Revolución. Invitada por José Vasconcelos, quien fuera rector de la Universidad Autónoma y luego fundador de la Secretaría de Educación Pública, la joven autora se suma a su propuesta educativa. Ese mismo año publica su poemario Desolación, considerada su primera gran obra. Es en México donde Gabriela Mistral encuentra el espacio para desplegar todo su potencial como educadora. Como maestra poeta se concentra en la fundación de bibliotecas rurales en el caso de México y en el diseño de un libro de lecturas para mujeres, que era para mujeres maestras y para las chicas, donde ella coloca un conjunto de trozos literarios de toda América Latina. Y esto es importante porque, digamos, no había una orientación a un pensamiento latinoamericano. Guardo el recuerdo de esa y de otras invenciones geniales del gran reformador José Vasconcelos, quien alfabetizó, con la ayuda de los maestros misioneros, del cine y de la radio, a millares de campesinos. Allí tuve la alegría de aprender que ha sido una vieja y malhadada superstición aquello de que el indio americano padece de una incapacidad intelectual irredimible. Más aún, allí gocé de observar el genio que tiene el indio para el dibujo, la pintura y la escultura. Vi sobre todo la sed de leer, de escribir, recitar, danzar y cantar que posee el pueblo. La alfabetización iba de mes en mes liquidando a centenares de analfabetos. Esas escuelas nocturnas, llamadas por su creador misioneras, parecían realmente un asunto tan civil como religioso. Eran también el desagravio a una raza entera, la indígena. Entonces es algo interesante, hay todo un proyecto cultural, hay toda una crítica, hay toda una revisión educativa de cómo deben llegar estos libros a los niños del campo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mérito de Gabriela, es colocar estas lecturas para las niñas y para las maestras. Maestro, enseña en tu clase el ensueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de entendimiento. Divulga a la América su Sarmiento, su Bello, su Lastarria, su Martí. No seas un ebrio de Europa. Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la selva negra austral. Dilo todo de tu América. Di cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe. Dirijamos toda nuestra actividad como una flecha a este futuro ineludible. La América española una, unificada por dos cosas estupendas: la lengua que le dio Dios y el dolor que le da la del norte. Y en México recorrió el país y especialmente las zonas indígenas para acompañar la reflexión de funcionarios, de pedagogos que querían proponer cómo mejorar la situación de los indígenas en México. Entonces, bueno, estos son los indigenistas de la época. Y pues ella le escribió poemas también a las artesanías mexicanas, al maíz, al niño indio, ¿no? Hay un famoso poema del niño indio.
que se recitaba en las escuelas por multitudes. Ustedes podían escuchar que además les gustaban las multitudes en ese periodo a estos gobiernos de la Revolución, de llenar grandes plazas de niños recitando poemas de Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral escribía y escribía en cada región que llegaba. Recibe una jubilación extraordinaria otorgada por el gobierno en reconocimiento a su obra y deja la tarea docente, pero no abandona el trabajo con los maestros. Entonces, está por un lado esa cara, la cara profesional, en la que ella tiene un interés muy fuerte por el problema político-educativo, y por otra parte está aquello que podríamos decir que traspasa, digamos, el problema de estar metida o no en la sala, y que es lo propiamente más pedagógico, en lo cual ella tiene un compromiso que va más allá claramente de su vida profesional, ¿no? En ese sentido, todo el tema de ella con la naturaleza del aprendizaje, con el sentido de la educación centrada en el niño, ¿no? Con la muy fuerte mezcla que ella hace de elementos del cristianismo, de la escuela nueva, de múltiples doctrinas, para terminar, ¿no es cierto?, en una especie como de propuesta muy espiritualista, latinoamericanista, ¿no es cierto?, de educación, ¿ya?, centrada en ideas tales como ternura, acompañamiento, misión, semejantes, ¿no? Y todo eso, entonces, uno ve como dos Gabrielas, diría yo. Una que es propiamente la profesora y otra que es algo así como una, diríamos, intelectual interesada en la educación. En 1926, el Consejo de la Sociedad de las Naciones la designa para ocupar un importante cargo en el Consejo Administrativo del Instituto de Cinematografía Educativa, creado en Roma. Sus preocupaciones por el género femenino se hacen sentir en las altas esferas políticas, como ocurre en 1928, cuando Francia rechaza el voto femenino y Gabriela condena la decisión. Socialistas y radicales han nacido a la vida de combate electoral con la afirmación de la igualdad de los sexos en la boca. Pero un buen día fueron gobierno, como en Francia, y se les vino encima el pánico de perder el usufructo tan deleitoso siempre de la presa. En Chile se forma el llamado Frente Popular, que aglutina a socialistas y a comunistas, a la Confederación de Trabajadores de Chile y al Partido Radical. En 1938, su candidato y amigo personal de Gabriela, Pedro Aguirre Cerda, llega a la presidencia. Durante su gobierno se fomenta la educación, se crean escuelas y se propicia la apertura de trabajos para los profesores. Gabriela Mistral se afianza como pensadora de la educación y entra en debate con las posiciones positivistas y cientificistas. Gabriela Mistral sostiene que la educación de un país debiera estar basada en la propia realidad según sus necesidades, evitando la mera copia o imitación. Afirma que jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. Es el año 1945 y Gabriela Mistral obtiene el Premio Nobel de Literatura. Una mujer latinoamericana con esta historia, como la de Gabriela, que recibe un premio Nobel porque recupera los usos del idioma de los campesinos, de las plazas, de las escuelas, de los maestros, de los indígenas. Ahora ya no le damos un amén servil a ese pregonado monopolio de la inteligencia viril.
hemos constatado tantos casos de mujeres a la par o por encima de varones reconocidamente ponderados, que ya no se nos puede tratar como a criaturas desvalidas o dulcemente taradas, con el seso a medio desarrollar. Prueba de ello es que nos han otorgado el derecho masculino a votar, que yo siempre consideré que era nuestro, por zoología. Pertrechadas en grande iremos a las elecciones, no en mero papel de votantes, sino, además, de candidatas. Si votamos, pero solo por hombres, seguiremos relegadas. Codo a codo y en proa a una patria concebida como un hogar grande para sus hijos y los hijos de sus compañeras, las mujeres completarán la empresa política, en la cual falta más economía, mucha economía, acaso solo economía, porque nosotras partimos y llegamos de la tierra a la mesa, de lo tangible a lo factible, sin embriagarnos en teorías ni perdernos en dédalos de discusión ideológica. Por eso, algún día Chile elegirá a una mujer para la presidencia de la República. En 1953, Gabriela Mistral es cónsul en Nueva York y representa a Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas. Unos años después, llegando al final de su vida, escribe el texto titulado Imagen y Palabra en la Educación. Toda la primera infancia nos aparece dotada de imaginación, pero son muchos los padres y los maestros que la desdeñan torpemente y hasta la combaten. Y cuando se dice a esos tapiados que la fantasía en su niño es un bien, que inventando él se cuenta historias a sí mismo y que algunas de estas historias suelen ser también el cuerpo infantil de los descubrimientos mayores, ¿dudan o no creen? Hay que decir otra cosa, Gabriela Mistral también era una gran comunicadora social. Iba a los pueblos y hablaba con la gente y lograba una comunicación casi mágica, casi inmediata. Ya fueran indígenas, ya fueran campesinos, ya fueran intelectuales, ya fueran un congreso de profesores, ella iba y rápidamente se ubicaba en el público y podía transmitir un mensaje. Pues yo creo que podemos hacer un recorrido muy interesante de Gabriela Mistral, empezando por sus poemas. Ella tiene una producción muy diversa. Fíjense que hay quien puede pensar que Gabriela Mistral es una poeta que le escribe a los niños, a los indios, que le escribe a la muerte. Incluso hay quien piensa que algunos de sus poemas son realmente eróticos, que él le escribe al amor, que le escribe a la maternidad. El 10 de enero de 1957 muere en un hospital de Nueva York. Sus restos son enterrados en Montegrande, pueblo en la región de Coquimbo, en Chile. Según su testamento, dona los derechos de sus obras publicadas en América del Sur
a los niños del mismo pueblo donde hoy descansan sus restos. Gabriela Mistral, maestra y escritora, pensadora, diplomática y poeta. Su huella marca el camino de la reivindicación de la escuela pública, de los derechos indígenas y de la voz de la mujer que clama por justicia e igualdad. Una voz que se expande en Latinoamérica y aún resuena en todo el continente.